La homilía de hoy, en la fiesta de Jesucristo, sumo y eterno sacerdote, la he querido llamar el asombro eucarístico. Ese comentario a Marcos 12, del versículo 12, versículo 22 al 25. El primer día de la fiesta de los panes ácimos, cuando se inmolaba la víctima pascual, mientras comían, Jesús tomó el pan, pronunció la bendición, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: Tomen, esto es mi cuerpo. Después tomó una copa, dio gracias y se la entregó, y todos bebieron de ella. Y les dijo: Esta es mi sangre, la sangre de la alianza que se derrama por muchos. Les aseguro que no beberé más del fruto de la vid hasta el día en que beba el vino nuevo en el reino de Dios. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. El hombre moderno, como el hombre de todos los tiempos, busca la felicidad, pero la senda que ha tomado el hombre moderno para encontrarla es el placer por el placer. Dice Chesterton en Ortodoxia que el hombre moderno, al buscar el placer, perdió su principal placer, pues el placer principal es la sorpresa. Hasta ahí Chesterton. O el asombro, podríamos decir. Ustedes habrán notado que cuando nos gusta una cosa buscamos tenerla, pero una vez alcanzada, al poco tiempo nos cansa y buscamos algo nuevo en ella, o buscamos simplemente otra cosa. En definitiva, lo que buscamos es algo que nos asombre, que dé felicidad al espíritu. Pero el hombre moderno y también nosotros, cristianos, insertados en este mundo moderno, vamos perdiendo la capacidad de asombro. Cuando el hombre busca solo los placeres terrenales, se embota su mente para las sorpresas del espíritu, y por tanto la fe entra en crisis, porque es la fe la que nos hace alcanzar lo sorprendente de la religión y de Dios, que son los misterios. San Juan Pablo II ha querido suscitar este asombro respecto al sacramento de la Eucaristía en su encíclica Ecclesia de Eucaristía, siguiendo a toda la tradición de la Iglesia, la cual, dice él, no ha tenido miedo de derrochar, dedicando sus mejores recursos para expresar su reverente asombro ante el don inconmensurable de la Eucaristía. Hasta aquí Juan Pablo II. Intentaremos también suscitar este asombro recordando algunas verdades de este sacramento. Conociendo nuestra debilidad, quiso Jesús instituir un sacramento a modo de alimento espiritual, que nos diese fuerza y vigor, rebosando su corazón de amor. Habiendo amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el extremo, dice el Evangelio. Quiso quedarse él mismo presente en este sacramento para estar con nosotros hasta el fin del mundo. Más aún quiso dejárnoslo como sacrificio perpetuo ofrecido a Dios para reparar por nuestros pecados. La Iglesia en la liturgia de la palabra nos habla de pan y vino, que son los alimentos más comunes entre los hombres, y que serán la materia del sacramento de la Eucaristía. La multiplicación de los panes fue uno de los escalones por los cuales Jesús fue preparando a sus apóstoles para instituir la Eucaristía. Comenzó con los milagros de la conversión del agua en vino y de la multiplicación de los panes, como para que entendiesen que también tenía poder para convertir el vino en su sangre y hacer presente su cuerpo bajo la apariencia de pan, en los miles y miles de lugares del mundo donde se celebra la Santa Misa. Les preparó también por medio de su palabra, especialmente en el sermón del pan de vida. Luego de esta larga preparación, instituyó solemnemente la Eucaristía en la última cena. La consumó en el sacrificio en la cruz y mandó que se perpetuase sobre nuestros altares hasta que Él vuelva. Antes de la consagración vemos sobre el altar pan y vino, pan de trigo y vino de uva. Después de la consagración vemos sobre el altar pan y vino. Sin embargo, ¿son en realidad pan y vino? No. Allí está el cuerpo, la sangre, el alma y la divinidad de Jesús. Solo permanecen las apariencias de pan y vino. Este es el único caso que sin defecto de la vista ella se equivoca
respecto de su objeto propio, porque aunque ve pan y vino, allí no hay pan y vino, sino el cuerpo y la sangre de Jesús. Los que estuvieron en la multiplicación de los panes y comieron pan hasta saciarse, buscan a Jesús para hacerlo rey, y Jesús ha hecho el milagro para significar algo más profundo. Él es el verdadero pan que da vida al hombre, pero no vida temporal, sino vida eterna. Se equivoca la vista y los demás sentidos sobre lo que hay en el altar después de la consagración, pero no se equivoca el oído, porque ha escuchado lo que ha dicho Jesús. Esto es mi cuerpo, esta es mi sangre. Y el defecto de los sentidos es suplido por el oído, que es el medio por el cual se suscita en nosotros la fe. Por eso en la Eucaristía la llamamos sacramento de la fe o misterio de la fe, palabras que dice el sacerdote después de hacer la Eucaristía. Solo la fe alcanza el misterio y se produce el asombro. Si el misterio lo queremos alcanzar por la sola inteligencia sin la fe, se produce el rechazo y el escándalo, como sucedió cuando el Señor les habló de este misterio a sus discípulos. Ellos tomaron al pie de la letra sus palabras, pensaron en un banquete de antropófagos, cuando Jesús les dijo que debían comer su carne, y se fueron murmurando, duras son estas palabras. En cambio los 12 tomaron otra actitud, doblegaron la inteligencia ante las palabras de Jesús, creyeron en él y dijeron, ¿dónde quién vamos a ir? Tú tienes palabras de vida eterna, y nosotros creemos y sabemos que tú eres que tú eres el Santo de Dios. La fe crucifica nuestra inteligencia, y si el hombre acepta esta crucifixión, resucita una inteligencia mayor enaltecida por la fe. El misterio es alcanzado y el misterio produce asombro y da felicidad. El cielo será un asombro infinito y permanente por la contemplación de Dios. En la Eucaristía hay una presencia real de Cristo, porque esto es mi cuerpo, porque esta es mi sangre. Él mismo con su cuerpo, sangre, alma y divinidad está presente en este sacramento que no solo nos da la gracia, sino también al autor de la gracia. El que come mi carne y bebe mi sangre, dice Jesús, tiene la vida eterna. San Pablo recuerda la institución de la Eucaristía y su significado, la memoria de la muerte de Jesús. Cada vez que participamos de la Santa Misa y escuchamos las palabras de la consagración, se hace presente el momento de la muerte de Jesús y con ello nuestra redención, por la cual entramos nuevamente en comunión con Dios por medio de Jesús. Por eso la Eucaristía es sacrificio. En la consagración se habla de cuerpo entregado y sangre derramada. Es el momento en que Cristo se inmola para expiar nuestros pecados y así aplacar la justa ira de Dios, volviéndolo propicio y clemente, satisfaciendo inclusive por las almas del purgatorio. El pan que yo os daré es mi carne para la vida del mundo. La Eucaristía es la renovación del sacrificio de la cruz y tiene por fin, como la cruz misma, la glorificación de Dios y santificación de los hombres. Pero esa comunión con Jesús que se da ya en el momento de la consagración por la fe en el sacramento, se da físicamente cuando recibimos a Jesús sacramentado. El que come mi carne y bebe mi sangre, permanece en mí y yo en él. La Eucaristía es sacramento, tomad y comed, tomad y bebed. La Eucaristía, alimento espiritual, renovación de la última cena, banquete celestial para nuestra santificación. Mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. Y Jesús, que se sacrifica en la misa, nos da su carne inmolada. Jesús se nos da vivo, tal cual está en el cielo, y por eso nos da vida eterna. Jesús está vivo en el cielo y en la vida en plenitud, y es la vida en plenitud, y por eso nos transmite la vida en el sacramento de la Eucaristía. Los tres elementos que he señalado, que la Eucaristía es sacramento, presencia real y sacrificio, están contenidos en la fórmula de la consagración. El sacramento de la Eucaristía se hace en el sacrificio de la misa. Pero después de haber hablado de la Eucaristía, quiero que piensen en esto. La Eucaristía es el sacramento del amor. Dios nos ama tanto que se hizo hombre por nosotros. Es el Verbo encarnado, Jesús. Jesús, para demostrar el amor de Dios hacia nosotros, hizo morir en una cruz y darnos su cuerpo y su sangre como alimento. Se quiso dar como alimento nuestro para poderse unir con nosotros, no solo por la fe, sino también físicamente. Dios se escondió bajo nuestra carne y escondió su carne bajo el pan y todo por amor.
Este es el asombro eucarístico, que quiere suscitar la Iglesia en nosotros porque fue Dios el que lo quiso suscitar. Este asombro nos enciende en amor y nos llena de felicidad. Es el cielo.